Bueno, solamente la población se fija de repente en criticar, pero más no ven pues, a ver los congresistas qué acciones han hecho, qué trabajos legislativos han hecho. Muy buenos días, Karina. Saludos cordiales a todos los radio oyentes de Exitosa. Congresista, bienvenido a Exitosa. ¿Por qué cree que a usted en Huancavelica lo han tratado mal y le han dicho que es la mascota de la derecha? ¿Y por qué cree que esto también ha pasado con Edwin Martínez en Arequipa, que le han gritado que es un asesino, que se vaya, lo repudian y ha tenido que irse de su propia región? Bueno, gran parte yo no estoy a favor de la violencia. Nadie. Entiendo ahí. Estamos tratando de interpretar por qué se han dado estas palabras de desazón de la población en contra de sus representantes. Bueno, solamente la población se fija de repente en criticar, pero más no ven pues, a ver los congresistas qué acciones han hecho, qué trabajos legislativos han hecho. Yo en mi caso, yo he presentado 56 proyectos de ley a la fecha. Sí, justo estábamos viendo, ustedes son un colegiado, son un congreso, son parte de una institución que está desprestigiada, ¿no? Estábamos hablando recientemente con Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, por ejemplo, y hablábamos de el blindaje que se ha hecho a las mochasueldos, ¿no? Primero se hablaba de una suspensión rápida y después terminó en casi en un abrazo y una palmadita. Y él ha sido una de las personas que ha votado a favor de esta reducción de la pena. Y lo primero que me dijo, pues, es que por qué yo le hacía esa pregunta, que era casi parte de una de la gente que se dedica a criticar al Congreso de la República, parte de la campaña en contra de Perú Libre, pero no es parte de la campaña, sino que existen estas congresistas. Y él dice que no hay pruebas, y sí hay pruebas. ¿Usted no cree que blindar y no asumir errores también es parte del desacuerdo, fastidio que tiene la población? Bueno, Karina, yo no soy parte de la Comisión de Ética, yo no podría opinar porque yo no he votado, o sea, yo no podría opinar algo que no he hecho. Ajá, pero entre ustedes no hay una opinión en contra, usted no critica lo que está mal dentro del Congreso, simplemente no existe. Mira, Karina, yo soy institucionalista. Yo antes de ser parlamentario tuve la oportunidad de laborar 16 años en el Congreso de la República. Pero en el Congreso de la República somos 130 congresistas de diferentes partidos políticos. Entonces, sí, pues ahí a veces no hay puntos de entendimiento, a veces no se logra consensos, eso es natural. No es que el Parlamento de 2021, a lo largo de la historia, si revisamos nosotros de los últimos 20 años... Revisamos, ya lo sabemos. Yo tengo 20 años en el periodismo, los he cubierto todos. Estamos hablando de y me gustaría que se enmarque en ilustrarnos de este Parlamento, porque la gente ha mostrado su desazón de este Parlamento. Independientemente que podemos tener muchas diferencias con otros grupos parlamentarios, pero este Parlamento ha aprobado normas importantes para todo el Perú. Ahora, es otra cosa que la ciudadanía también, que la ciudadanía solamente critica, pero las acciones que ha hecho este Congreso, yo no lo digo, Wilson Soto no lo dice, ahí están los hechos, yo siempre voy a defender al Parlamento, pertenezco a este Parlamento, yo estoy contento con mi labor que he hecho como parlamentario. Como vuelvo a reiterar, presenté 56 proyectos de ley. Hay una ley que es importantísimo que se aprobó, la ley de canon hídrico. Hemos promovido, ese es el primer proyecto de ley que he presentado, eso beneficia a muchos centros poblados del Perú, del canon hídrico Huancavelica. Nosotros tenemos nuestra laguna Choclococha, que en todo nuestra agua se va para Ica, pero Huancavelica no se ha beneficiado ni un solo centavo. Entonces,
Con esta ley prácticamente estamos cambiando la vida de los hermanos que están en las cabeceras de Cuenca, no solamente en Huancavelica, en el Perú. Pero eso es verdad, pero es totalmente verdad, porque una cosa es la ley y otra cosa es lo que la realidad manda, porque el canon, por decir, se va directamente a San Marco, un distrito que es el más rico del Perú, y no han logrado hacer nada, no ejecutan nada, son pobres, recontra pobres, y tienen el canon hace años, y es una muestra de todos los economistas de que cuando no hay capacidad técnica, cuando hay corrupción, cuando no hay ganas de hacer algo, simplemente no se sale de la extrema pobreza. No es simplemente la ley. Karina, pero los actores, ¿quiénes son? Son los alcaldes. Sí. Los gobernadores regionales, ellos tienen que gastarse presupuesto. Sí. No es que los congresistas de la República, nosotros no hacemos obras, nosotros fiscalizamos. Pero mire lo que ha pasado en Puno. Todo el mundo le echa la culpa de la pobreza y el atraso al gobierno central, pero son los gobernadores los que no han finalmente ejecutado el presupuesto que tienen, ¿no? Pero Karina, eso no es por qué tendremos que echar la culpa al Parlamento. ¿Acaso? Mira. Yo no estoy echándole la culpa al Parlamento, en los últimos 5 años, efectivamente, nuestros hermanos de la región de Puno han tenido un gobernador regional. Es otra cosa que el gobernador regional de Puno, que no haya ejecutado, que no haya hecho obras para solucionar esas principales necesidades que tiene la población de Puno. Eso no es problema del Congreso de la República. Señor congresista, yo no le estoy echando la culpa al Parlamento, le estoy diciendo si su ley, si las leyes van a servir en realidad, porque pueden quedar en meramente declarativas y no solucionar nada, y por eso le he puesto el ejemplo de San Marcos, y usted lo debe conocer. Claro, perfectamente lo conozco en Ancas. Entiendo que hay problemas, pero esos son problemas miles de netamente miles de los soles. No es un problema del Congreso. Entonces, ¿por qué vamos a echar la culpa a algo que es competencia de los gobiernos regionales? No le echo la culpa, solamente que de repente su ley quede en nada. Solamente que de repente la ley quede en nada. Nosotros estamos para fiscalizar, entiendo. Hay otros sectores, por ejemplo, en Puno, ¿cuántos año tras año, cuánto de presupuesto han enviado a las autoridades regionales? A los alcaldes, a los gobiernos subnacionales, pero ¿qué cosas han hecho? ¿Qué brechas han cerrado? Entonces, ¿por qué vamos a echar la culpa al Congreso de la República como que el Congreso de la República fuera pues el pionero, el que maneja el presupuesto, y ahora todo el mundo echa la culpa al Congreso? Muy bien, ha quedado claro. Muchísimas gracias por estar aquí. Wilson Soto, congresista de Acción Popular.